¿Alguna vez te has preguntado, ¿puede una persona que ya recibió a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que aún no ha bajado a las aguas, como está escrito, como Jesús lo dijo en Mateo 28:19, y les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ahora bien, ¿puede una persona que no ha dado el paso de obediencia, el paso de fe, de bajar a las aguas, puede esa persona ser llena del Espíritu Santo de Dios? O para que me entiendas, puede recibir el bautismo del fuego del Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas, a como está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor Jesús les dio la promesa, les pidió que no se movieran de Jerusalén, que esperaran la promesa, y por lo cual fueron llenos todos los que estaban reunidos, los que esperaron, los que estuvieron juntos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, así como lo profetizó y lo habló Jesús de Nazaret antes de ascender a los cielos. Hoy quiero responderte esa pregunta. He escuchado a muchas personas decir, personas que ya llevan muchos años en el Evangelio, y caemos en el error que porque creemos tener muchos años en el Evangelio, podemos descifrar o podemos decir o podemos nosotros revelar al hombre los designios de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero también su palabra es misterio. Misterio que únicamente el Espíritu Santo de Dios puede revelar al hombre si es la voluntad del Padre. Hoy quiero que iniciemos hablando sobre este tema. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Es la tercera persona de la deidad divina de Dios, llamado Espíritu Santo. Sabemos que está el Padre, Jehová Dios, el Hijo, que fue enviado hace más de 2000 años a la cruz del Calvario para morir por ti y por mí, resucitó al tercer día y antes de ascender a los cielos le dijo a los apóstoles, y hoy también las Sagradas Escrituras cobran vida en este tiempo, porque el Espíritu Santo de Dios vino para quedarse y ser nuestro consolador, a como Jesús lo indicó. Jesús lo dijo, no os dejaré huérfanos, yo he rogado al Padre para que envíe al Consolador. E inclusive Jesús dijo que mayores cosas que Él haremos en este tiempo en su nombre. Ahora, quiero que vayamos rápidamente a las Sagradas Escrituras, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Aquí vamos a encontrar a un hombre que relata Lucas, el autor de este libro, el que escribió con su puño y letra todo lo que aconteció con los apóstoles. Vamos a ir rápidamente y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos capítulo 10, verso 1. Y había cierto varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. El verso 2 dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y que oraba a Dios siempre. Aquí tenemos algo impresionante. Un hombre, un centurión, este era un hombre romano, por lo cual entra en los gentiles. Él no era judío ni de nacimiento, y él era un centurión. Era un hombre, dice, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, y que oraba a Dios siempre. Amén. Qué poderosa palabra. Miren, aquí ya, desde aquí vamos adentrándonos
en esta breve y corta enseñanza. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía limosnas, es decir, ayudaba a los pobres y oraba a Dios siempre. Este hombre ni siquiera había recibido a Jesús de Nazaret, pero ya había creído en Dios. Ahora, te preguntarás, una persona que cree en Dios, pero que no ha bajado a las aguas, ¿puede recibir al Espíritu Santo de Dios? Hoy vamos a despejar esa duda según las Sagradas Escrituras y continuamos leyendo. El verso 3 dice, este vio en visión manifestarse como a la hora 9 del día a un ángel de Dios que entraba a él y le decía, Cornelio. Lo llamó por su nombre. Y él, puesto en él los ojos, espantado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. Aquí vemos la respuesta. Le dijo, el Señor le habló, envió un ángel, y el ángel le dijo, así dice el Señor que tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. Es decir, han sido recibidas y han sido tomadas a bien y han subido al trono de la gracia. Y mire, aquí está la indicación. Envía pues ahora varones a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. ¿A quién se está refiriendo? Dios le habla, el Espíritu Santo de Dios le habla a Cornelio, al hombre que ni siquiera había bajado a las aguas. Y ahora, a un hombre también que no se le había predicado jamás el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que vayamos en ese mismo libro. Vamos a continuar leyendo. Y dice, este posa en su casa de un cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Impresionante. Desde aquí tenemos ya la instrucción. El ángel enviado por Dios se le presenta a este hombre llamado Cornelio, el centurión. Este hombre era un hombre italiano, un centurión. Este hombre era un hombre no cualquiera, pero era un gentil, al cual Dios le plació, porque él oraba, él temía a Dios, era temeroso de Dios y ayudaba a los pobres. Ahora te relato un poco, para no alargar mucho este video, te relato un poco. Cornelio obedece la voz de Dios. Si tú puedes continuar leyendo, Cornelio obedece la voz de Dios. Pero mientras Cornelio envía a sus hombres a Jope, como le indicó el ángel de Jehová, Pedro tiene una visión. Y en la visión Pedro miraba a un animal, lienzos que descendían del cielo, que caían, que bajaban del cielo. Y Pedro entiende de Dios y le dice, Señor, ¿cómo he de comer animal inmundo? Soy judío de nacimiento, por lo cual me es prohibido comer alguno de esos animales. Te lo resumo. Pedro hasta ahí no había entendido la visión. Más adelante, en esto, Pedro dudaba de sí mismo. ¿Qué sería de la visión que había visto? Y los varones que Cornelio había enviado a su casa, y preguntando por la casa de Simón, y estaba al pie de la puerta mientras Pedro se preguntaba, no entiendo, estoy dudando de la visión que Dios me ha mostrado. Y llamándolo le preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. ¡Qué poderoso! Y estando Pedro sentado en la visión,
le dijo el Espíritu Santo. Cuando nosotros encontremos en las Sagradas Escrituras Espíritu con la letra E en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo de Dios. He aquí 3 varones te buscan. Es decir, el mismo Espíritu Santo de Dios, quien le habló a Cornelio, fue y también a la vez le estaba hablando a Pedro, al apóstol, al discípulo de Jesucristo, Pedro. Y el Espíritu Santo le confirma y le dijo, 3 varones te buscan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no se contradice. El Espíritu Santo de Dios confirma siempre su palabra y él testifica de Jesús. Ahora le dijo, levántate pues y desciende y vete con ellos, no dudando nada. Le está dando instrucciones. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El Espíritu Santo de Dios guía, el Espíritu Santo de Dios da instrucciones, y es por eso la importancia que como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos la guía, la comunión, que el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestra vida y no actuemos nosotros mismos por nuestra cuenta. ¿Vale? Y les dice, levántate pues y desciende y ve con ellos no dudando nada, porque yo los he enviado. Ahora Pedro obedece, Pedro desciende a los varones que les era enviado por Cornelio y le dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por qué habéis venido? Pedro les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué habéis venido? Ya Pedro sabía de que era el Espíritu Santo de Dios quien había hablado a Cornelio, pero hasta en ese momento Pedro no había entendido quién los había enviado. Ahora ellos comenzaron a relatarle, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y de buen testimonio entre toda la nación de los judíos, fue avisado de Dios por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír palabras de ti. Entonces en esto los hizo entrar a su casa y los hospedó. Qué importante, qué importante. Mire, hoy estamos aprendiendo mucho de la palabra. Qué importante los hizo entrar. ¿Por qué los hizo entrar? Porque ya el Espíritu Santo de Dios le había confirmado a Pedro que Él es quien los había enviado. Los hospedó. La importancia también de hospedar, de ayudar, de ser misericordioso. Pedro los hospeda por orientación del Espíritu Santo y al día siguiente salió con ellos a Jope. Y luego entraron a la casa en Cesarea, en la casa de Cornelio, y Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes. Mire qué tremendo. Cornelio el centurión, Cornelio, no solamente recibió él solo a Pedro, sino que llamó a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Y aquí quiero decirte algo. La persona que a ti te ama, la persona, ese hombre, esa mujer de Dios por la cual tú te estás rodeando, te ama porque así como Cornelio le estaba esperando, así el verdadero amigo, así esa verdadera persona, hermano, familia, amigo, te va a llamar porque él va a compartir la bendición contigo. Cornelio no quería solamente recibir y oír la palabra, solamente él, sino que también él mandó llamar a sus amigos y a sus parientes, a su familia. Y de esta manera recibe a Pedro, y Pedro entraba, Cornelio salió a recibirle y cayendo a sus pies le adoró. Cornelio, por decirlo así, Cornelio ignoraba muchas cosas divinas de Dios. Y Pedro inmediatamente le dijo, cuando él se postró, le dijo, un momento, levántate, que yo mismo también soy hombre igual que tú. Importante, no podemos humillarnos, no podemos postrarnos ante hombres igual que nosotros. Humillarnos únicamente, rendirnos únicamente es a los pies de Cristo Jesús. Y hablando con él entró y halló ahí muchos que estaban sentados junto con él. Y Pedro, miren qué tremendo, Pedro les dice,
saben de que a un judío no le es lícito, no es tomado a bien juntarse o llegarse a uno de otra nación. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí Pedro comienza a entender la visión que Dios le mostró en el verso anterior que ya habíamos leído, que se abrió el cielo y el Señor le mostró unos lienzos y vio al animal. Era un cerdo. Y el cerdo para los judíos era tomado como un animal inmundo. Pero Pedro pensó que se refería específicamente al animal que Dios le estaba diciendo que lo comiese. Pero no, aquí Pedro comienza a entender la visión. Y vamos a ir a la palabra de Dios, esto es en Hechos capítulo 10, verso 28. Y les dijo: vosotros sabéis bien que no es lícito a ningún hombre judío juntarse o llegarse a uno de otra nación, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí Pedro comienza a entender la visión. Aquí Pedro le dice: por lo cual, siendo llamado, he venido sin contradecir. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio comienza a decirle que 4 días que a esta hora yo estaba ayunando. Cornelio comienza a decirle: estaba buscando de Dios en la hora novena, estaba estando en mi casa. Aquí un varón se puso de pie delante de mí en vestido resplandeciente. Y Cornelio comienza a relatarle a Pedro qué estaba haciendo él, qué estaba haciendo en ese momento cuando él recibió la visión. Aquí quiero también hacer un pequeño paréntesis. Cuando buscamos a Dios en espíritu y en verdad, Dios nos va a mostrar, Dios nos va a hablar. Es por eso que Dios dice siempre que velemos, que oremos, que nos apartemos en ayuno, en oración, que nos consagremos. Si verdaderamente nosotros queremos ser usados por Dios y queremos la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos muestre visión, ya sabemos que tenemos que hacer lo que hizo este gentil. Porque gentil a como Cornelio somos también nosotros, porque sabemos de que Dios no hace acepción de personas. Entonces Cornelio comienza a relatarle todo, pero todo, absolutamente todo a Pedro. Y Pedro le escuchaba. Y en este momento, después de que Cornelio comienza a relatarle, Cornelio termina de hablar y Pedro toma la palabra y él comienza a predicarles. Pedro, y eso es lo que quería escuchar la prédica, la palabra de Dios. Él estaba muy sediento, tenía muchas ganas de saber quién era Dios, a ese Dios que él clamaba, a ese Dios que le envió el ángel. Y Pedro comienza a decirle de que todo aquel que creyera en Jesucristo, todo aquel que creyera en Él, iba a obtener la remisión, la salvación en su nombre. Y comenzó a hablarle también del testimonio de los profetas en el antiguo pacto. Y miren lo sorprendente, y aquí es donde quiero llegar. Y estándoles predicando Pedro, miren lo que ocurre. Hechos capítulo 10, verso 44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Aquí tenemos el versículo que responde nuestra duda. ¿Puede una persona que únicamente ha recibido a Jesús de Nazaret, lo ha confesado con sus labios, ha creído en su corazón, es temeroso de Dios, pero aún no ha bajado a las aguas, puede recibir el bautismo, la llenura del Espíritu Santo de Dios? La respuesta está en este versículo, Hechos capítulo 10, verso 44. Estando aún hablando Pedro estas palabras, Pedro le estaba predicando a Cornelio, a sus amigos y a su casa. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, sobre todos los que oían. Así que puede un cristiano recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios? Sí. La respuesta
es sí. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos protocolos, pero el Espíritu Santo de Dios no. Él hace como a Él le place, como Él quiere. ¿Quién es el hombre para decir? Es que el Espíritu Santo, si tú no bajas a las aguas, tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo. Pues déjame decirte que te está diciendo algo antibíblico. Y conozco muchos testimonios y uno de los testimonios es mi madre, que en paz descansa en la presencia del Señor. Ella no había bajado las aguas, pero ya había recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y antes, semanas antes de ella bajar a las aguas, ella fue llena del poder del Espíritu Santo de Dios y habló en nuevas lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Así que, mire, y esto quizás muchos, voy a recibir comentarios que van a decir, no, esto no es, te lo estoy hablando y te lo estoy plasmando según las Escrituras. Si tú puedes coger tu Biblia y puedes ir, puedes hacerlo perfectamente. Hechos capítulo 10, verso 44. Ahora vamos a leer el 45. Y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se espantaron que los creyentes que eran de la circuncisión, es decir, los judíos de nacimiento, los que ya habían sido circuncidados, se quedaron anonadados. ¿Cómo es esto? O sea, de que no solo para los judíos es la promesa, no solo para los judíos, sino que aquí vemos claramente de que mientras Pedro les predicaba, el Espíritu de Dios descendió sobre todos los que estaban escuchando la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios le dio a Pedro que hablase. Es tremendo, es tremendo. Es importante en este tiempo que nosotros aprendamos, sepamos. ¿Por qué? Porque podemos ser engañados. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde la palabra de Dios está siendo manipulada, está siendo predicada conforme al pensamiento del hombre y no conforme a la revelación divina del Espíritu Santo de Dios. Y hay mucha gente que ignora este tipo de cosas y por eso cree en lo que el hombre dice. Escudriñemos las Escrituras, porque de ellas vamos a conocer a Dios, y los misterios de Dios únicamente puede revelarlos el Espíritu Santo. Quiero que leamos también la siguiente porción que está en Hechos 10, Hechos capítulo 10, verso 46, dice, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió. Mire lo que Pedro responde. Mire lo que Pedro responde. ¡Qué tremendo! Y agárrese fuerte. Pregunta Pedro, ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Aquí Pedro está diciendo, de los que estamos aquí, ¿puede alguien impedir de que este hombre y su casa y sus amigos puedan bajar al agua porque ya han recibido el Espíritu Santo? ¿Algo les impide que bajen a la agua si ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Fueron bautizados por el fuego, el poder de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mire, y esto es tremendo. Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor y le rogaron que se quedase por algunos días. La palabra de Dios es clara, dice que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y a todos, a Cornelio, sus amigos y su casa, les dio comezón de escuchar las sagradas escrituras. Ya estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Pedro los bautizó. Lo que hizo Pedro, él me imagino que se haber quedado también impactado, porque es que Dios no hace acepción de personas. Así que quiero decirte también que el Espíritu Santo de Dios, Él se entristece, Él se enoja y también Él se goza cuando tú te gozas. Así que anhelemos
el Espíritu Santo de Dios. Mire, cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios podemos discernir cuando una palabra viene del hombre o de sus emociones, o cuando una palabra verdaderamente viene de Dios. La palabra de Dios dice, poned a prueba los espíritus a ver si son de Dios. Así que anhelemos el Espíritu Santo, nuestro amigo. Yo le llamo mi amigo, porque el Espíritu Santo de Dios, como testimonio te lo comparto, desde el 23 de septiembre del 2019, se ha convertido en mi mejor amigo, mi confidente, mi consejero, mi consolador, mi consuelo en medio de mis tribulaciones. Y Él es el que me ha ayudado a permanecer en el Evangelio y a testificar de sus maravillas. Así que la respuesta está contestada. ¿Puede un cristiano que no ha bajado a las aguas, que no ha sido bautizado en agua, puede recibir el bautismo del Espíritu Santo? Sí. Y está escrito en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 44. Mientras Pedro les predicaba y le decía las palabras, el Espíritu Santo descendió y no solo bautizó, no solo llenó a Cornelio, no solo se derramó en Cornelio, sino que también en los amigos de Cornelio y en los familiares. Todos estaban reunidos y estaban escuchando la palabra de Dios y se quedaron. Después de que Pedro les bautizó, después de que Pedro les preguntó también a los que estaban ahí de la circuncisión, los judíos de nacimiento, que se quedaron espantados porque no entendían por qué el Espíritu Santo había descendido. Y es ahí donde puedo decir, Dios no hace acepción de persona. No llames inmundo a lo que Dios ya limpió. Dios te bendiga.